¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Cintia Olivera y soy directora de Innovación e Investigación de la empresa Búnker Creativo, aliados de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El día de hoy vamos a hablar sobre la gestión de innovación y cambio de cultura en los negocios. Pero tenemos que conversar sobre la innovación. Mucho se habla sobre la innovación, sobre innovar, sobre la reinvención y creemos que este concepto es algo nuevo. En realidad, vamos a conversar sobre que esto no es nada nuevo y vamos a ver algunos ejemplos de lo que hicimos para saber lo que haremos. Si vamos un poco atrás, bastante atrás, podemos ver que la innovación en realidad se desata en muchos periodos, en muchos hitos que tuvieron lugar en el mundo. El más remoto que estoy presentando en esta ocasión es, por ejemplo, la peste negra. Hemos escuchado hablar mucho sobre la comparación entre el coronavirus, el COVID-19 y la peste negra y lo que fue en ese momento. Y bueno, ustedes se imaginan estar en esa época y vivir sin redes sociales, sin comunicación y encima con este tipo de enfermedad. Pues bueno, la peste negra fue un episodio bastante penoso en la humanidad. Sin embargo, podemos saber que la peste negra dio lugar a cambios, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en ese momento el sistema feudal estaba muy arraigado y cuando sobrepasó la peste negra, en realidad hubo un cambio laboral donde empezaron a existir contratos más justos, más modernos, por decirlo así, a los trabajadores, a la fuerza empleadora, ¿no? Empleada en todas las actividades comerciales, ¿sí? Ese fue un cambio bastante positivo. Y si nos remontamos un poco más a la era más moderna, pues hace no mucho, ¿no? En el 2002, 2004, también hemos vivido una pandemia. Quizás no lo recordemos mucho porque no afectó de una manera quizás tan desoladora como lo está haciendo el día de hoy. Sin embargo, hubieron muchas empresas que aprovecharon esta situación, ¿sí? Una de ellas es Alibaba. De hecho, Alibaba en ese momento era una empresa pequeña, ¿sí? Y su crecimiento fue impulsado justamente por el cambio del consumidor en Asia, en torno a también el aislamiento social, al contacto humano, pues empezaron a hacerse compras online, ¿sí? Y este portal pues fue un medio muy interesante, ¿no? En cuanto a su desarrollo, en cuanto a su crecimiento. De hecho, se han hecho estudios de caso alrededor del mundo sobre el crecimiento de Alibaba y de cómo pues pudo aprovechar la situación, ¿sí? Entonces, pues, estamos viendo, ¿no? Que muchas de las situaciones lamentables, dramáticas, penosas del mundo, ¿sí? Eh, pues también son oportunidades de mejora, son oportunidades para la creación y la innovación. Y otras de las crisis que hubieron, la más fuerte fue en el 2008, ¿sí? En el que pues muchos de nosotros lo recordamos, fue ya hace muy poquito atrás, hace unos 12 años, ¿sí? En donde empezaron a surgir también este tipo de empresas, modelos de negocio conectivos. Si ustedes recuerdan, pues antes no se pensaba sobre un modelo de negocio de Airbnb ni Uber, ¿no? Estábamos acostumbrados a ir a hoteles, ¿no? Y que estos hoteles ofertaran su servicio a través de portales, por ejemplo, de viajes, a través de las aerolíneas o incluso a través de recomendaciones por otros viajeros. Y lo mismo pasaba con el servicio de movilidad particular, ¿no? Los taxis. Eh, pues nosotros teníamos que salir a la calle y ver si había primero pues un taxi disponible y si el taxi quería ir o estaba disponible para ir al lugar donde nosotros
íbamos, ¿no? O queríamos desplazarnos, así también podríamos regatear el tema del precio. Entonces, el 2008 fue una época, fue una etapa en la que muchos negocios, en este caso modelos de negocio conectivos, ¿no? Surgieron como respuesta a, a la necesidad de la persona, ¿sí? Porque claro, si yo no tengo dinero, no tengo ingresos, no tengo sustento, pues entonces tengo que agenciármelas, tengo que buscar de dónde saco el dinero para poder vivir, ¿no? Porque todos tenemos responsabilidades, familias que tienen hijos, tienen que pagar educación, casa, comida, estudios. Entonces las personas empezaron a mirar lo que tenían a la mano y muchas de ellas vieron que tenían espacios muy grandes, en el caso de Airbnb, y nada, decidieron ponerlas a disposición, lógicamente por un precio, ¿no? Y empezó a funcionar como un negocio de alojamiento. Tanto es así que el día de hoy Airbnb, bueno, hasta antes de la pandemia, hasta antes del COVID-19, pues ya contaba con millones de usuarios, ¿sí? Y además de eso también era un negocio en crecimiento, ¿sí? Y lo mismo pasaba con Uber, ¿no? Empezaron a surgir este tipo de modelos de negocios en donde las personas veían que tenían un bien, en este caso el automóvil, ¿sí? Y trataban pues de sacar provecho al auto que lo tenían ahí parado, sin movilización, sin moverse, ¿no? Y bueno, empezó esta campaña para poder generar más dinero en los tiempos libres o, por qué no, en algunos casos, volverse este modelo de negocio, este negocio, el sustento principal de una familia, ¿no? Entonces empezamos a ver, por ejemplo, que las crisis financieras, las crisis económicas, dan lugar a oportunidades interesantes, ¿sí? Y estos cambios ocurren porque existen cambios en el comportamiento de las personas, en la manera en la que compran, y esto también atrae el cambio en las empresas, ¿sí? Por ejemplo, el día de hoy podemos ver que las empresas tecnológicas, pero también las no tecnológicas, pues están funcionando muchas de ellas en manera de teletrabajo. Aerolíneas, por ejemplo, y empresas de turismo, ¿sí? Se ven afectadas por la interrupción del consumo de sus clientes, porque al haber distanciamiento social, al haber cierre de fronteras, pues estas empresas no pueden funcionar, ¿no? Tanto fronteras internas como fronteras al exterior. Estos cambios que trae el COVID, por ejemplo, en este caso, esta crisis de salud, trae dos tipos de respuesta, dos tipos de cambio. La primera, que tiene que ver con el corto plazo, en el que una vez pasado el COVID, por ejemplo, pues el ser humano, las personas, volveremos otra vez a, a comportarnos como era nuestra costumbre, pero también tenemos que entender que traen cambios a largo plazo, en el cual las costumbres nuevas, ¿no? Se enraizarán en nuestra nueva manera de vivir. Formaremos nuevos hábitos y formaremos nuevas costumbres. Hay sí también, y esto tiene que ver con muchos hábitos de compra y con muchos nuevos hábitos del consumidor, ¿no? Sobre el desabastecimiento y la especulación que pueden haber, por ejemplo, con respecto de algunos productos de consumo inmediato, de consumo masivo, que afecta de alguna manera también la economía del consumidor de a pie. Sin embargo, también tenemos que mencionar que estos cambios continuarán, ¿sí? Y van a formar de alguna manera el nuevo comercio, ¿sí? El comercio se adaptará. Y lo que tenemos que entender es que nosotros el día de hoy vamos a dar pie a este nuevo comercio, a esta nueva manera de comunicarnos, a esta nueva manera de trabajar y sentaremos las bases no solamente para la formación de hoy, sino también de las empresas que vendrán mañana. Porque empezamos a observar este ciudadano, a esta persona post-COVID, ¿sí? Post-virus, y empezaremos a sentir, a actuar
diferente de acuerdo a una nueva realidad, a un nuevo escenario, a una nueva situación. No quiere decir que todo lo que vivimos atrás vaya a quedarse ahí. No, tanto las personas como las empresas nos toca adaptarnos y empezar a ver este futuro que, que nos pinta, que nos dibuja el nuevo consumidor, ¿sí? De hecho, hay análisis y también lo podemos ver en realidad día a día, semana a semana, no solamente en las redes sociales, sino también en los noticieros que informan, en los diarios, quizás ya ni siquiera impresos, sino también en su versión digital, que pues empezamos a reducir nuestra manera de consumir y empezamos a consumir ya no tantas cosas, ¿no? Empezamos a consumir de una manera más inteligente, empezamos a pensar eh, qué es lo que en realidad necesito, ¿no? Y ahí, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de organizaciones, alianzas que se están formando. Necesitamos entender, por ejemplo, que el consumidor empieza a valorar ciertas cosas, ¿sí? Y empieza a dar importancia al tema de la solidaridad. Mucho se habló sobre el nuevo cambio del consumidor del siglo XX y del customer centric y de la atención personalizada. Ese enfoque es interesante, sin embargo también empezamos a ver que este tratamiento empieza conjunto con las tecnologías, con el desarrollo de la tecnología, pues empieza a aislar de alguna manera al consumidor. En este sentido, con el COVID, con este aislamiento social, con esta cuarentena que estamos viviendo, el consumidor empieza a socializar en su entorno inmediato y empieza a ver y a valorar y empieza a sentir la necesidad de ayudar a otros. De hecho, estamos viendo muchas iniciativas con respecto de etapas solidarias, ¿no? Y de acciones solidarias y de acciones de ayuda. El consumidor de ahora también está pensando mucho en ahorrar, mucho en los cambios que pueden haber, no solamente hoy con el COVID-19, sino también en nuevos cambios que pudiera haber y que no se pudieran prever. Entonces empieza a ser un consumidor más sencillo, empieza a ser un consumidor más racional con respecto al gasto y empieza a ser un ciudadano más responsable de las leyes, de las normas y sobre todo del cuidado personal, sobre todo del cuidado de la salud eh, personal y también de su familia. Por ello, empezamos a ver que hay costumbres y comportamientos diferentes. Y esto podemos observarlo en los países vecinos, ¿no? Si vemos al Perú, por ejemplo, ¿no? Eh, Vemos un dato interesante sobre el incremento, por ejemplo, del 18% de bebidas de consumo de bebidas alcohólicas durante esta crisis, durante esta cuarentena, ¿no? Y en Colombia, por ejemplo, efectivamente, esta cuarentena, esta pandemia, sí tuvo un cambio negativo en el consumo, por ejemplo, del tabaco, ¿no? Pudiera ser que las personas están pensando más en salud, ¿no? Y en salud y problemas respiratorios, por lo que esto quizás trae un poco más de conciencia con respecto a los hábitos, eh, al hábito de fumar, ¿no? Y en Chile, por ejemplo, ¿no? Se pudo observar que este país redobló sus esfuerzos, ¿no? De adquisiciones en vías de la tecnología con respecto al año 2019. Entonces vemos que diferentes países tienen diferentes reacciones porque tenemos diferentes realidades y tenemos diferentes tipos de costumbres. Sin embargo, ¿no? Existen ya muchos pronósticos con respecto de lo que va en la economía para Latinoamérica. Como vemos, eh, pues dentro de la región somos un país que reapunta a un crecimiento del PBI, ¿sí? Con respecto del 2020 al 2021, ¿sí? Sin embargo, esto también va a depender
no solamente de las medidas del gobierno, sino también del comportamiento y la respuesta de la ciudadanía. Por eso es que siempre se pide que los análisis que nosotros vemos, por ejemplo, en los estudios, pues también lo tomemos como referencia para nuestras empresas, ¿sí? Porque son estos estudios los cuales podemos usar, por ejemplo, para poder proyectar no solamente los índices macroeconómicos, sino también los índices de reacción en mi organización, ¿sí? Pero entonces empezamos a entender que existe un nivel alto de preocupación en el ciudadano peruano y que también empezamos a observar cómo la sociedad está cambiando, cómo la sociedad empieza a tener muestras de solidaridad y de agradecimiento, cómo los peruanos empezamos a interesarnos por la alimentación saludable, cómo empezamos a cambiar nuestros hábitos de consumo, nuestras actividades familiares, empezamos a ver, por ejemplo, mucha venta de juegos de mesa, de actividades recreacionales online y de venta, por ejemplo, o incluso actividades que se pueden seguir a través de cuentas de Instagram o de canales de YouTube con respecto, por ejemplo, a las actividades de cocina familiar que se pueden realizar. Entonces, en relación a ello, también existe un alto consumo de medios digitales en el Perú, con respecto, obviamente, al año 2019. Pero importante es saber cómo afrontamos esta situación. Y aquí es donde vamos a ver algunos ejemplos interesantes sobre qué podemos hacer para innovar. Podemos innovar creando lo que no imaginábamos, porque nunca pensamos que íbamos a vivir esta realidad. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos al Textil del Valle, ¿sí? Creando una mascarilla, creando mascarillas, tenemos empresas textiles que empiezan a crear mascarillas, que empiezan a crear mamelucos, que empiezan a crear protectores totales de cuerpo, ¿sí? Para poder llegar a salir, para poder llegar a intercambiar actividades sociales, ¿no? Que van de la mano con la economía y con lo que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, podemos crear aquello que no imaginábamos hacer dentro de nuestras empresas. Pero también podemos crear alianzas impensables, y aquí me voy a detener para conversar sobre estas alianzas y este marketplace nuevo que se forma con respecto de Platanitos. Pues mucho se ha hablado sobre esta nueva modalidad de negocio y toda la asociación que viene con este nuevo cambio, ¿sí? Platanitos, ustedes saben, pues era una tienda de calzado que luego pasa a vender accesorios y prendas de vestir, ¿no? Para poder luego, durante esta crisis, empezar a vender lo que las personas necesitaban, ¿sí? Recuerden que las personas en crisis, cuando están en crisis, empiezan a racionalizar sus compras. En este caso, empiezan a ver qué es lo que sienten ellas que es importante para su bienestar, para incrementar la calidad de vida o mantener la calidad de vida tanto de ellas como de su familia. Y en este caso, las prendas de vestir, si bien es cierto, son necesarias, durante la época, en la primera etapa de la cuarentena, que fue en marzo, empezamos a ver ciertos comportamientos que tenían que ver con la alimentación, con la búsqueda de la alimentación y con la búsqueda de productos de salud, ¿sí? Todo aquello que me diera y me brindara salud y bienestar. En este caso, luego Platanitos migra a tener una plataforma de comida, ¿sí? De alimentos. Tiene el Hong Kong Market, como ustedes pueden ver, donde ofrece productos para poder elaborar este tipo de comida, ¿sí? Este tipo de cocina. Y claro que sí,
porque empieza el consumidor, empiezan las personas a adaptarse a este estilo de vida, empiezan las personas a aceptar que estamos en una cuarentena, empiezan las personas a aceptar que estamos en un aislamiento social. Y bueno, acá se suma esta empresa que conocemos de decoración de hogares, ¿no? Decoración de interiores, Casa Ideas, y se suma a este marketplace que empieza a ofrecer platanitos, ¿sí? Podemos generar alianzas, por ejemplo, de empresas con las que ni siquiera teníamos pensado aliarnos en algún momento, ¿sí? Yo les invito a pensar qué alianzas pueden ustedes generar con empresas quizás que ni siquiera se encuentren en el mismo rubro, pero que de alguna manera las dos, la empresa suya como la empresa de su colega o de otro empresario, pues puedan generar alianzas interesantes que los ayuden a llegar al público. Casa Ideas se apoya en toda la red de platanitos para poder llegar a un mayor público, para poder llegar a un público diferente, quizás a un público joven, quizás a un público que tiene hábito ya de comprar en internet, ¿sí? Para poder avanzar en esta cuarentena, en este aislamiento social, ¿sí? Siempre, por favor, cumpliendo las reglas, pero buscando generar alianzas. Yo los invito a buscar alianzas con otras empresas para que así puedan llegar de una manera diferente a su consumidor. De hecho, hace poco hemos visto esta nueva alianza también, en la que vemos cómo Ripley nos invita a hacer compras online de productos que tienen ellos ya en su catálogo y a recogerlos sin ningún costo en Tambo, ¿no? Los dos son retail, sin embargo, también es una alianza impensable, ¿no? El hecho de ver a Ripley con Tambo. Y ahí, por ejemplo, Ripley utiliza las sucursales de Tambo para que puedan llegar sus productos al Tambo más cercano que tienes. Esta es una alianza muy interesante, pues Ripley no cuenta con muchos puntos de distribución en la capital. Sin embargo, Tambo sí, pues tiene más de 60 sucursales que ya se han afiliado a Ripley. Entonces, podemos aprovechar también puntos de distribución cercanos a mi cliente, a mi consumidor. Y ofrecer también propuestas interesantes, por ejemplo, en este caso, hablan de un costo sin despacho, ¿no? Un sin costo de despacho, para poder darle al cliente en este momento en el que el cliente está guardando la compostura con el bolsillo, cuando estamos economizando aún más, pues ofrecerle quizás el delivery gratis, ¿sí? Pero estas son estrategias que estas empresas están teniendo. Ustedes pueden tener estrategias distintas, estrategias diferentes. Lo importante es que el cliente sepa, ¿no? Y entienda la estrategia que ustedes están ofreciéndole. De esa manera podrán llegar mucho más al cliente y podrán ofrecer toda esa carta de productos y servicios que ustedes tienen seguro ya listas para hacer llegar a sus consumidores. Hay también empresas como BTH que empieza a cambiar propuesta de valor. De hecho, ahora BTH empieza a contarnos que tiene el poder para cuidarnos. Hoy en día que estamos tan preocupados con el cuidado de la salud, empiezan a haber ofertas, en este caso de hoteles, donde podemos hacer cuarentena, por ejemplo, donde podemos hacer aislamiento social si es que tenemos un personal de fuera que necesita o fuera de Lima que necesita incorporarse a la oficina y no puede incorporarse a su hogar quizás porque se quedó en Lima, porque se quedó en Perú, justo cuando estábamos en aislamiento social, pues entonces en este caso BTH, por ejemplo, cambia la propuesta de valor.
Entonces también podemos cambiar nuestra propuesta de valor. Lo importante aquí es entender cuál era nuestra propuesta de valor y sobre eso entender que si esa propuesta de valor anterior no está dentro de las prioridades del cliente a hoy, pues entonces es válido que la podamos cambiar. Podemos hacerlo. Y esto ocurre porque el cliente, las personas, empezamos a tener diferentes prioridades, empezamos a pensar más en momentos, empezamos a pensar más en personas, empezamos a extrañar situaciones, sentimientos. No extrañamos objetos, no extrañamos productos, no extrañamos eh, servicios, extrañamos experiencias, compañía y personas. Entonces empezamos a ver que el consumidor se vuelve cada vez más racional y cada vez más sensible a este tipo de situaciones. Por lo que debemos crear nuevas experiencias de acuerdo a estas nuevas preferencias. Y de hecho, un caso bastante interesante es el retail, donde Gamarra, ¿no? Este emporio, empieza a ver cómo efectivamente puede llegar a su cliente, empieza a crear, empieza a innovar, empieza a ver esta nueva necesidad, cómo llego yo a mi cliente de una nueva manera, cómo le hago saber a mi cliente que yo sigo aquí, cómo hago saber a mi cliente que estoy creando y que estoy reinventando mi propuesta para poder seguir acompañándolo. Podemos ver así entonces que ya debe estar seguro por lanzarse en estos días el portal web de Gamarra. De hecho, aquí lo podemos ver, donde vamos a poder encontrar seguro toda la oferta que podíamos ver in situ, ¿no? Si es que íbamos a las tiendas que se encontraban en Gamarra, pero las vamos a poder encontrar en la web y vamos a poder hacer nuestras compras cómodamente desde nuestras casas, asegurándonos, ¿no? De no contagiarnos y de guardar la distancia social y de guardar seguridad con respecto de esta nueva manera de comprar. En la parte de educación, de hecho, también hemos hecho un cambio, ¿sí? Hemos hecho una adaptación y este modelo de aprendizaje digital está viniendo como nunca antes lo habíamos hecho antes. Está cambiando nuestra manera de ver las cosas. Mucho se habla sobre estas clases virtuales y de hecho esto que estamos haciendo también es una comunicación virtual. Sin embargo, lo que se busca es siempre tener un modelo híbrido. Por eso es que se busca la interacción siempre de la persona que está al otro lado de la computadora con los que se encuentran quizás escuchando la conferencia o escuchando la clase o el seminario. Y con respecto de la salud, empezamos a ver que también hay cambios. De hecho, ya hay una plataforma que se llama Smart Doctor que comienza ya a ver el tema de la telesalud, ¿sí? Donde la telesalud empieza ya a llegar para homogeneizar la atención, ¿sí? Y para hacerla más rápida. Con esto podemos llegar nosotros a atender diferentes personas en diferentes ciudades o pueblos donde quizás antes no llegaba un doctor, donde quizás antes no llegaba un doctor con rapidez por la geografía. Entonces, de todas maneras, sí seguro deben haber mejoras que hacer, pero son iniciativas que están dándose lugar en este escenario nuevo para todos, en el que debemos dar una respuesta al cliente. De eso se trata la innovación. Sin embargo, debemos entender que para innovar necesitamos
de la cultura del negocio y debemos entender que el negocio no innova solo. Recuerden que las personas somos las que formamos las empresas y somos las que estamos en el día a día haciendo las labores y dinamizando, ¿no? Interactuando con el cliente. Por lo que tenemos que tener cultura en los negocios, cultura de innovación en los negocios. En este punto siempre hablaremos del respeto que debemos tener para con las personas que trabajan con nosotros, para nuestros colaboradores. Entender que tienen tiempo libre, entender que tienen otras actividades, entender que tienen una vida también luego de las labores relacionadas a nuestra empresa. Es primordial entender esta parte, pues es el mismo respeto con el que tratarán también a nuestro cliente y en el que tratarán también a otros pares dentro de la organización. Hablar también sobre la motivación. En este tiempo es muy difícil, es un reto la motivación, pues la motivación siempre se entendía como algo que hacías de una forma física o de una forma presencial. Sin embargo, el reto de las empresas el día de hoy, el reto de los jefes, de los gerentes, de los dueños de empresa es entender cómo motivamos al trabajador, cómo motivamos al colaborador a seguir dándolo todo con nosotros, a seguir empujando el coche en el mismo sentido y a seguir dándole duro al trabajo cuando en esta época es difícil, cuando en esta época es complicado, complejo, por todo el escenario en el que estamos viviendo. Entonces existen maneras que podemos utilizar para poder seguir motivando a nuestros colaboradores. Lo importante de esto es entender que cada colaborador es independiente y que también tiene una motivación distinta. Lo importante es también encontrar esa motivación en cada uno de nuestros colaboradores para poder darle ese tipo de motivación customizada. Y comprender también que el distanciamiento social no es un aislamiento social. Muchas de las empresas nos preguntan cómo hacemos para poder conectar con nuestro personal, con nuestros colaboradores y con nuestros clientes. Una actividad que yo siempre recomiendo es prender la cámara. Las personas nos expresamos con lenguaje verbal, pero también nos expresamos con lenguaje no verbal. Una sonrisa, la tonalidad de la voz, la expresión de los ojos, nos dice mucho de cómo se siente la persona con nosotros. Entonces es importante, pues si tengo trabajadores que están en su casa realizando modalidad de teletrabajo, que en algunos minutos quizás del día, pues podamos prender nuestras cámaras para poder compartir así conversaciones que se distraigan un momento de las actividades rutinarias del trabajo. Esto nos va a ayudar a conectar de una manera diferente con nuestros trabajadores y entender que son ellos los que nos van a ayudar a salir adelante en esta situación. Esto es necesario para poder crear una comunidad. Es necesario poder entender que debemos crear una comunidad de personas, una comunidad de equipo. Debemos crear una familia al otro lado del monitor. Recordando siempre que en realidad si el plan no funciona, ¿sí? No cambiemos nuestro plan, ¿sí? Cambiemos nuestro plan, pero no cambiemos nuestra meta. Muchas gracias. Estamos aquí siempre para ayudarlos.